Muy bien, una vez más, bienvenidos. Estoy muy contento por estar aquí con todos ustedes, también con quienes nos estén viendo por internet, aunque creo que está un poco lento. Quién sabe si hay alguien viéndonos, pero todos ustedes están aquí. Bienvenidos una vez más y me da mucho gusto estar con ustedes. Yo soy Pastor Manuel, uno de los pastores aquí en tu iglesia. Y mientras estaba preparando el estudio de esta noche, me acordé del convivio de comida que tuvimos el domingo. Porque cuando hay comida, yo le decía a alguien aquí, a veces sale lo peor de nosotros. Mientras más hambre tienes, menos cristiano eres. Y la verdad es que me dediqué yo ahí a tratar de poner orden, porque en las iglesias, como en la vida real, como en las familias, hay ocasiones en las que surgen conflictos. Es decir, salimos de pleito unos con otros. Esto obviamente no sucede aquí en Calvary Maranata. Hoy voy a hablar de otros lugares, otros países del mundo. No estoy hablando de nadie aquí. Pero estuve leyendo y resulta que estos conflictos que yo he escuchado en nuestra iglesia y en otras, pues prácticamente son mundiales, porque otras iglesias en otros idiomas, en otras culturas, leí que tienen más o menos los mismos conflictos, como la temperatura del santuario, ¿no? Está muy frío, está muy caliente, el color de las paredes, que aquí también hemos estado hablando de eso alguna vez, incluso el color del piso o la alfombra en las iglesias que lo tienen. Pero me llamó la atención que encontré algunas situaciones realmente locas, por decirlo de alguna manera, o interesantes, por las que algunas iglesias pelearon. Y la primera que leí fue por el largo de la barba del líder de alabanza. La iglesia salió de pleito por eso, imagínate. Decían, no, es que esa barba está muy larga, está muy... Otros decían, pues, ¿qué tiene? No tiene nada de malo, etcétera, ¿no? No sé aquí cómo vamos de barba, no tenemos una barba como esa. Pero aquí no fue ese conflicto, ¿no? Ni el largo del cabello de los pastores tampoco. Está mal que los pastores no se rean tanto, poquito. Otro pleito que hubo en una iglesia fue porque en el presupuesto, en los gastos, faltaba un peso. Y estaban discutiendo que qué había pasado con ese peso. Estaban ahí calentándose los ánimos. Finalmente alguien sacó un peso de la bolsa y dijo, ok, ahí está el peso ya para que se acabe el problema. ¿Te imaginas? La verdad es que sí sucede. Otro caso, esto es en inglés, pero traducido a español, resultó que en la iglesia estaban peleando por si podían dar o no camarones a la diabla en la iglesia. Porque pues la iglesia y el diablo como que no se mezclan, ¿no? Entonces decían, no, hermano, no podemos dar camarones a la diabla porque son del diablo, ¿no? ¿Tú qué piensas? No te creas, no quiero hacer aquí. Leí también que una vez en una iglesia alguien le escondió la aspiradora a otro hermano que andaba sirviendo. Se pelearon tanto, se enojaron que ellos se fueron de la iglesia. Después de eso, algunos de la iglesia escucharon eso, se dividió la iglesia finalmente y acabaron dos iglesias peleadas porque alguien le escondió la aspiradora a alguien más. Imagínate, la otra vez le escondimos aquí a alguien un pastel o que era un pan. Qué bueno que eso no, un rol de canela, sí. Qué bueno que eso no acabó en división. Otra cosa que leí que sucedió, una iglesia que peleó sobre si deberían usarse camisetas negras o no dentro de la iglesia, porque pues hay gente que dice que el negro es del diablo, ¿va? Y algunos dicen que el rojo, entonces ya nos dejan con muy poquitos colores. La verdad es que el conflicto es parte de nuestra vida y en la Biblia, las historias de la Biblia no son la excepción. Por eso esta tarde vamos a estudiar en Génesis 31 un conflicto y vamos a ver cómo resolver un conflicto. Ese es el título del estudio de esta noche. Si estás tomando notas, escríbelo. ¿Cómo resolver conflictos? Y vamos a estar estudiando Génesis 31. Génesis 31, cómo resolver conflictos. Y como es un capítulo largo, vamos a estar brincando en diferentes versos dentro de ese capítulo. Y también mientras estudiamos vamos a encontrarnos con 5 consejos para resolver un conflicto. 5 consejos para resolver un conflicto. Lamento decirte que ninguno de esos consejos es pegarle al otro, así que si querías pegarle a alguien, aquí no va a ser. Entonces, si tienes tu Biblia, ábrela conmigo en Génesis 31 y acompáñame leyendo solamente los versículos del 1
al 3 para comenzar. ¿Estás listo? Sí. Génesis 31 del 1 al 3. Los espero porque yo hice trampa, ya lo tenía aquí separado. Pero no es trampa, está bien. No es. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para con él como había sido antes. También Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Acompáñame a orar antes de seguir. Señor, te damos a ti toda gloria y gracias por tu palabra, Señor. Hoy queremos no solamente leer un libro más, sino estudiar, Señor, y escuchar tus palabras, Señor, lo que tú has dicho para nosotros. Y tomamos esta historia no nada más como una cosa que pasó ahí aislada, Señor, sino como un ejemplo para nosotros hoy en día de cómo podemos resolver conflictos, Señor. Que tu Espíritu Santo nos hable y nos transforme. Amén. Bien, entonces, ¿qué está pasando aquí? Quiero recordarte que estamos en nuestra serie que hemos titulado Así comenzó todo. Estamos estudiando Génesis, ya vamos en el capítulo 31, como te diste cuenta, y hemos llegado ya a la parte que llamamos los patriarcas. Los patriarcas son estos primeros hombres que Dios llamó, y hemos hablado de Abraham, de Isaac, y ahora estamos hablando de este hombre que es Jacob. Jacob es el mismo que le robó la bendición a su hermano Esaú, y por lo tanto del pleito que hubo ahí, Esaú quería matarlo, y si alguien te quiere matar, pues lo primero que haces es irte a otro lado donde no te quieran matar. Y este hombre Jacob se fue con su pariente Labán, que era familiar de él, se casó con la hija de él. Si recuerdas, Labán lo transó, y en lugar de darle a la hija que él quería, le dio a la otra, a la mayor. Y entonces tuvo que trabajar otros 7 años por la que él quería. Al final terminó con 2 esposas y trabajando para su suegro. ¿Y sabes cuál es la ventaja de que eran hermanas? Que no tenía 2 suegras, tenía solamente una suegra. Eso es interesante. Usualmente si tienes 2 esposas, tienes 2 suegras. ¿No está mi esposa aquí? No está mi esposa, gracias a Dios. Luego me eché unos ojotes. Entonces, obviamente era una situación que estaba fundamentada en la estafa, en el robo, en la tranza. O sea, si tu suegro, imagínate ese caso, o sea, estás esperando casarte con la mujer de tus sueños y resulta que te dan otra. No sé cómo no se dio cuenta. Bueno, pues no había electricidad, ni luz, ni nada de eso. Entonces, imagínate la situación, el caos familiar que había ahí. Y entonces en ese contexto leímos estas palabras. Dice que los hijos de Labán estaban, ya dice, vamos a leerlo de nuevo, dice: este ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. O sea, los hijos del suegro, o sea, serían sus cuñados, estaban hablando mal de él, ya estaban quejándose. Además dice que Labán había cambiado su semblante. El semblante es la expresión del rostro. Es decir, cuando tú ves a una persona y puedes decir si está enojada o está triste, nada más de verle la cara, ¿no? Eso es el semblante. Entonces dice ahí que Jacob se dio cuenta que el rostro de su suegro ya no era como antes, ya no estaba pues tan a favor de que estuviera ahí. Y finalmente lo más importante en el 3 dice que Jehová le dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres, o sea, ya vete de este lugar. Y cuando estamos enfrentando conflictos, va a haber usualmente una maraña y una nube así tormentosa de opiniones, de puntos de vista, de cosas que hacer, de cosas que la gente dice, de cosas que tú ves. Pero hay una sola cosa que permanece cierta y verdadera en medio de toda esa locura, y eso es las palabras de Dios. Ahora, yo no sé cómo dice ahí que le dijo, o sea, dice así: Jehová dijo a Jacob. Yo no sé cómo le dijo, no dice si se le apareció en un sueño o se le apareció o cómo le dijo. Pero sé que hoy en día la forma más clara en la que Dios te puede decir algo es a través de su palabra. No necesita parecerse un ángel, no necesita parecerse Jesucristo mismo para hablarte, aunque podría ser en su gracia. Pero la palabra de Dios que tenemos escrita aquí es las palabras de Dios para nosotros.
Y cuando tú estás a punto de tomar una decisión o estás pasando por un conflicto, la palabra de Dios puede darte dirección sobre qué tienes que hacer. No importa la decisión que tengas que tomar, no importa qué tan moderno parezca lo que estás pasando, la palabra de Dios tiene una respuesta para eso, te lo garantizo. Y quiero contarte algo, cuando nosotros estábamos orando para saber si veníamos a Mazatlán o no, la palabra de Dios nos habló, ¿puedes creer eso? Y en la Biblia no dice en ningún lugar Mazatlán, ¿sabías eso? Lamento decírtelo, no, pero Mazatlán no viene en la Biblia, ni Sinaloa ni México. Entonces, ¿cómo podría Dios hablarme de venir a Mazatlán si la Biblia no dice Mazatlán? Bueno, porque yo estaba viviendo una situación tan específica que cuando leí un versículo ahí que nada que ver para todos los demás, para mí fue una respuesta. Bien rápido, en la iglesia en la que estábamos antes se llamaba o se llama Zona Vertical y el logotipo es una montañita. Todo lo que veas ahí es una montaña. Y cuando yo leí un versículo por tercera vez decía, ya has pasado suficiente tiempo en esa montaña. Y para mí fue como, wow, esto es una respuesta de Dios. Dios me está hablando a través de la Biblia. No decía ahí, vete a Mazatlán, ni se apareció un ángel no a decirme, ya vete a Mazatlán, socarrón. No, la palabra de Dios me habló, tan específico como no puedo explicártelo más que esto que te digo. Entonces, no importa qué situación, conflicto o problema estés pasando, este es el consejo número 1 para ti y para mí. Escucha la voz de Dios. Consejo número 1, escucha la voz de Dios. Y la palabra de Dios, que es la voz de Dios, también puede venir a ti a través de otras herramientas. Muchas veces Dios te va a hablar a través de tu mamá o de tu papá, casi siempre de las mamás. Las mamás tienen una gracia especial para ver a la novia con la que andas y atravesarle las intenciones del corazón, como dice la palabra. Y si tu mamá dice, esa muchacha no te conviene, esa muchacha no te conviene, así es, no sé, es un don de mamá. Los papás somos más lentones para esas cosas. Dios puede hablarte a través de una predicación, Dios puede hablarte a través de tus pastores, Dios puede hablarte a través de una situación, cuando tú estás tratando de hacer algo y parece que no avanzas y no se abren las puertas y estás tope y tope y tope y ora, Señor, ayúdame, haz tu voluntad, y si tú quieres esto, pues ábreme las puertas y no se te abren las puertas, pues tienes que entender que Dios te está hablando a través de las circunstancias. Pero sobre todo la palabra de Dios, la Biblia, es la que nos va a dar dirección sobre esto. Y quiero mostrarte lo que dice segunda de Timoteo 3:16. Va a aparecer ahí en tu pantalla y lo puedes anotar. Y esta versión es la Nueva Traducción Viviente, que es un lenguaje un poco más sencillo y te va a encantar. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. ¡Sas! Me encanta esa versión. Ahora vamos a ver qué más está pasando en esta historia, porque apenas empieza, se pone bien interesante. Entonces vamos a leer de los versículos 4 al 7 y luego del 13 al 16, ¿ok? Entonces del 4 al 7 dice, envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas. Y les dijo, veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Y les está explicando ahí lo que está pasando, ¿no? Y entonces en el versículo 13 dice esto, que tuvo un sueño, les explica y dice que se le apareció Dios y le dijo, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto, levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Respondieron Raquel y Lea y le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como por extrañas? Pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio. Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues haz todo lo que Dios te ha dicho. Todo esto básicamente es la explicación de que Jacob ya se quiere ir. Dice, pues ya están hablando mal de mí los, ¿cómo se dice? Cuñados.
Mi suegro también, ya su semblante no está bien conmigo. Dios ya me dijo que me vaya. ¿Y qué hace él? Pues lo más sabio que puede hacer un hombre, ir y preguntarle a su esposa. En este caso, 2 esposas. Y nadie nos salvamos de esto. De hecho, quiero mostrarte una triste historia para que veas que nadie se escapa de, pues, su esposa. Acompáñame a ver esta triste historia. Este va a ser el hombre que era el hombre más poderoso del mundo hace unos años, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Fíjate lo que pasó. El presidente Barack Obama estaba ahí en el funeral de Nelson Mandela. La morenita, negrita que está a su lado izquierdo, pues es su esposa. Y la otra creo que es la primer ministro de, no sé de dónde, de Holanda, un lugar de esos. Entonces, dale a la siguiente y, bueno, primero dale a la anterior, perdón. Noten por favor la cara de su esposa, ¿ok? Ese es el semblante, ¿ves? Como sin nosotros conocerla, sin saber absolutamente nada de qué está pasando, sin saber absolutamente nada de ella, le vemos la cara y sabemos lo que está pensando. ¿Ah? Ok, ahora sí, la que sigue. Fíjate esta historia, es bien triste. Ahí bien contentitos la güera y el Barack, perdón, el expresidente señor Obama y la primer ministro. Y la esposa, pues obviamente se le ve la cara de molesta. Y ahí podríamos preguntarle, ¿qué tienes? Y ella diría, ¿qué diría? Exacto. ¿Estás enojada? No. Sí, es cierto. Ok, la que sigue. Ya, se me va a acabar el tiempo. Ahí tomándose selfies y la esposa no salió en la selfie. Su lenguaje corporal, mira su cara, sus manos. La que sigue. Ahí puedes ver que ya le dijo algo. No sé qué le dijo, pero se nota en la cara del marido y los brazos cruzados y la cara de la güerita. ¿Va? Ok, la que sigue. Ok, ¿qué pasó ahí? Ya cambiaron de lugar. Le dijo, a ver, pásate para acá, ya estuvo. Ok, sí, pues ahí la foto dice todo. Y la otra con el celular es lo que cualquiera haríamos en un momento así de incómodo. Y eso, ya finalmente, y ve la cara de la esposa, claro que sí, de la reina, ahora aquí se ve quién manda. Entonces, y la igual los tacos después de eso, sí, al Taco Bell. No importa quién seas, ni qué tan poderoso seas, las personas más importantes son las que están cerca de ti, tu familia. A veces es tu esposa, es obviamente la persona más cercana, pero si tú no estás casado, son tus papás. Si tú eres un hijo, pues obviamente tienes que tener esa confianza y cercanía con tus papás. En el caso de Jacob, las personas más cercanas para él, pues eran sus 2 esposas, ¿verdad? Era lo que estaba pasando en su vida. Entonces va y les consulta, les platica, oigan, ustedes cómo ven, qué piensan, y ellas dicen, ok, estamos de acuerdo, porque dicen las señoras estas, él nos vendió, ya nos tiene como por extraños, el versículo 15, y dice, aún se ha comido del todo nuestro precio, o sea, ya hasta se gastó el dinero con el que nos vendió. Entonces ellas dicen, ok, vámonos. Esto es el consejo número 2 para nosotros esta noche. Consejo número 2 para resolver un conflicto. Toma en cuenta aquellos que son cercanos a ti. Si estás pasando por un conflicto, toma en cuenta a aquellos que son cercanos a ti. Muchas veces, si tú estás peleando, enojado con alguien, si tienes un conflicto, a veces tu esposa o tu esposo son los que te van a ayudar a calmarte, a ver otro punto de vista, a escuchar otra opinión sobre lo que está pasando y a lo mejor a darte un buen consejo sobre qué hacer. Entonces definitivamente tienes que ir con aquellos que están más cercanos a ti. Fíjate lo que dice Proverbios 15:22 sobre esto de consejos. Dice, los planes fracasan por falta de consejo. Muchos consejeros traen éxito. Es decir, si estás pasando por un problema, si te estás peleando con tu vecino, si te está echando la basura, si se estaciona su carro en tu sombra, lo que sea que tengas de conflicto, o aquí en la iglesia, ¿no? Ay, es que el hermano fulano, y omitimos su nombre para no, se comió el último tamal en la convivencia que tuvimos y yo quería,
Pues si tienes un conflicto, platícale a tu esposa, dile, oye, es que estoy bien enojado porque se comió el último tamal. Y ella te va a decir, ya, o sea, es un tamal, ¿no? O sea, ten 10 pesos, ve, cómprate un tamal. Asunto arreglado. Si tú hablas con otros, es más fácil que se resuelva el conflicto. Bien, ahora, ¿qué pasó después? Bueno, las esposas dan su aprobación. Entonces, versículo 17 al 21. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y Jacob engañó otra vez a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Galaad. Ok, lo que sigue de esta historia. No le pide permiso, consulta a sus esposas, ellas dicen, está bien, pues nosotros ya no somos de aquí, vámonos. ¿Y qué hace? Pues prepara a todo mundo. No era una tarea fácil. Si tú tienes hijos, sabes que el simple hecho de salir de tu casa a veces es una tarea de locos, sobre todo si están chiquitos, ¿no? Los pañales, la pañalera, un cambio de ropa, el agua, la leche, buenas, ¿no? Con los pañales. Ya no hay pañales, ya no hay leche, etcétera. Yo no me imagino el relajo que ha de haber sido salir o mudarse en esas épocas en las que no había carros, en las que no había tantas facilidades como ahora, y tener que salir de un lugar para salir a caminar por el desierto sobre camellos, tú, tus mujeres, tus hijos y un montón de chivas o becerros, como lo quieras ver, de ganado. Pero era lo que tenía que pasar, era la forma en la que se iba a resolver ese conflicto. La verdad es que ya había llegado un punto en el que ellos no podían seguir ahí, tenían que irse. Y a veces en nuestra vida también llegamos a momentos en los que hay que hacer algo al respecto. Leímos ahí súper rápido, en el versículo 21 al final dice, y pasó el Éufrates. Y lo leemos en un segundo, ¿no? A ver, ¿cuánto tardas en decir? Y pasó el Éufrates. Cuéntale, un segundo, dos, no sé. Pero pasar el Éufrates era una tarea de locos. El Éufrates es un río, uno de los ríos más famosos de la historia de la humanidad. Si fuiste a la escuela, sabes del Tigris y del Éufrates. No sabes qué son ni dónde están, pero te suena, el Tigris y el Éufrates. Así estoy yo. Sí. Entonces, el Éufrates es un río. Y no es cualquier río, es un río grande, es un río pues famoso, es enorme. Cruzar el Éufrates debió haber sido una tarea complicada. E imagínate cruzarlo tú y tus mujeres, y aparte que tenían pleito entre ellas, yo creo que las tuvo que cruzar una de cada lado para que no se fueran a ahogar una a la otra ahí aprovechando. Cruzar con niños y cruzar con ganado ese río debió haber sido bien complicado, pero era lo que tenía que hacerse. Para nosotros significa hacer algo práctico al respecto. Hay muchas veces en las que recibimos consejo, escuchamos ya lo que dice la palabra de Dios, pero ahí estamos a gusto, con el conflicto. Ya sé lo que dice la palabra de Dios, ya me dijeron mis pastores, mis papás, mi esposa, ¿qué tengo que hacer? Ay, pero es que está bien difícil, pastor. Y ahí estamos, ¿no? Sin hacer nada. El conflicto se resuelve cuando tú das pasos para resolverlo, cuando haces algo práctico. Él ya había pedido, otra vez no, pedido permiso no. Había consultado a sus esposas, había escuchado la voz de Dios, pero ¿de qué le servía a él quedarse ahí sin hacer nada? Diciendo, bueno, sí, está bien. Pues no, tenía que levantarse y salir. Esto nos lleva al consejo número 3. Haz algo práctico al respecto. Si tienes que resolver un conflicto número 3, haz algo práctico al respecto. O sea, si tienes un problema, tienes que hacer algo, una acción, algo que te mueva de lo que estás haciendo. A lo mejor va a ser ir y pedir perdón, a lo mejor va a ser irte de ese lugar, a lo mejor va a ser cambiar de trabajo. Yo no sé, pues conflictos puede haber miles y miles y miles, que son tantos ejemplos que no puedo darlos todos. Pero sea el conflicto que tengas, probablemente hay algo que tú puedes hacer para empezar a resolverlo. Y obviamente si ya
tomado consejo y has visto lo que dice la palabra de Dios, pues entonces haz algo, levántate. Él tuvo que levantarse, salir, cargar a todas sus mujeres, a todos sus niños, a todas sus chivas, cruzar el río para empezar a resolver este conflicto. Y en la Biblia nos encontramos con diferentes momentos en los que el mandato de Dios para nuestros consiervos, para otros discípulos fue: levántate. Me encanta leer en el libro de los Hechos en diferentes momentos. Por ejemplo, el Espíritu Santo le dijo a Felipe: levántate y ve hacia el sur. Eso no va a aparecer en la pantalla. Le dijo a Pablo también. Pablo le dice después que el Señor se le aparece: Señor, ¿qué quieres que haga? Y Dios le dice: levántate y entra en la ciudad. También a otro discípulo, Ananías, el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busque en casa de Judas a uno llamado Saulo. A Pedro le dijo el Señor también: levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. La palabra levantarse significa acción. Estar sentado ahí significa que tú estás pensando, Dios ya te dijo, ya pediste consejo, pero ahí estás sentado todavía. Y hay veces en las que Dios te dice: levántate, haz algo para resolver el conflicto en el que estás. Mientras sigas ahí sin levantarte, pues vas a seguir en un problema. Y podríamos pensar que ya que te levantas, queda todo resuelto. Pues no. Es solo el principio para empezar a resolver un conflicto, pero es un buen paso. Entonces, ¿qué pasó después? Versículos del 22 al 29. Ya vimos que se escapa Jacob con todas sus chivas, ahora sí literalmente. Capítulo 31, versículo 22. Y al tercer día, fíjate, pasaron 3 días, yo creo ya pensó que la había librado. Al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días y le alcanzó en el monte de Galaad. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había fijado su tienda en el monte, y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob: ¿qué has hecho que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares y con tamborín y arpa? Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas, ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para haceros mal, mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Entonces, una vez más, pasan 3 días, ya va Jacob ahí 3 días de camino, parece que la cosa va bien, que se resolvió, por fin dejamos atrás al suegro loco y a los hermanos. Y resulta que Labán se entera, agarra unos parientes, era sinaloense, ¿no? Véngase pariente. Entonces, todos los parientes de él se van a perseguir literalmente a Jacob y a toda su banda, y entonces los alcanza 7 días después. Pero cuando está a punto de alcanzarlos, pasa algo bien interesante. Dios se le aparece a Labán, no a Jacob, a Labán el suegro, y le dice Dios: cuídate de no hablar descomedidamente. ¿Qué significa eso? O sea, como deja a Jacob en paz. Es como no le hables rudo, no lo molestes, no le hables golpeado, ¿no? No lo gritonees, no sé cómo explicarlo. Pero Dios se le aparece y le advierte a Labán que deje en paz a Jacob. Eso es bien interesante. Ahora, este hombre era poderoso, era ahí el jefe, no era el patriarca de esa otra área. Y dice ahí: poder hay en mi mano para hacerte mal. Eso es más que una amenaza. Otra versión dice: yo podría destruirte, pero el Dios de tu padre se me apareció anoche y me advirtió: deja en paz a Jacob. Esas son otra versión, la misma idea con otras palabras. Yo no sé tú, pero si Dios se te aparece y te dice que dejes en paz a alguien, probablemente lo harías. Y Labán pues fue lo que hizo. Labán dice: ok, yo podría hacerte mal,
tengo el poder, ¿no? Y nada más de leer las palabras de este hombre se me hace que era como bien prepo, ¿no? Y bien abusón. Igual el otro, ¿no? Pero bien abusón. Y le dice, yo podría destruirte, yo podría hacerte mal, pero no más porque Dios me dijo que no te hiciera, no te hago nada. ¿Te fijas esas palabras? Hasta me suena como bien mexicano. Ahora, Jacob tampoco era un santo, ¿verdad? Jacob ya le había robado la bendición a Esaú. Y aquí también con el suegro dice ahí que lo engañó para que no supiera que se iba a ir. Y además, siempre tuvieron ahí una relación de engaño, ¿no? Entre él y el suegro. Entonces Jacob definitivamente no era un santo, no era perfecto. Pero él sí se estaba esforzando por obedecer a Dios. Dios le dijo, regrésate a tu tierra, y era lo que él estaba haciendo. ¿Y sabes a quién representa Jacob? A ti y a mí. Ni tú ni yo somos santos. Tengo que decirte eso. Yo sé que no eres perfecto. Ya me enteré de lo que andas. No, es cierto. Entonces, no es que andes haciendo nada. Ni tengo que saber qué cosa o con qué cosa estás batallando. Simplemente sé que todos fallamos, que todos somos imperfectos. Pero por la gracia de Dios estamos buscando al Señor. Estamos tratando de obedecerle. Y aunque fallamos, no somos unos descarados, ¿no? Que decimos, pues así soy yo, ni modo. Pues si así me ama Dios, si no, pues no. O sea, vivimos tratando de obedecer a Dios. Hacemos todo lo posible por no fallar, hacemos todo lo posible por no pecar. Y cuando caemos, nos arrepentimos. Ese es el proceso natural de un cristiano. Pero alguien que vive diciendo, no, pues es que yo así soy, me vale, o es que así si me quieren, si no, pues váyanse, yo no me importa. Eso no es lo correcto. Jacob en este caso estaba tratando de buscar a Dios y Dios no lo abandonó. De hecho, Dios salió a defenderlo. O sea, yo no sé si se enteró, pues sí, ahí se enteró Jacob de lo que pasó con Labán. Pero Jacob no está orando, Señor, defiéndeme, o no está registrado en la Biblia. A lo mejor sí está orando eso, pero no está registrado. Pero Dios salió a defender a Jacob. No sé si te pasó alguna vez en la escuela, en la primaria, que alguien quería pegarte, pero tú tenías a alguien más grande, más fuerte o no sé, que tú, y podías ir y decir, me quieren pegar, haz el paro. Y esa era tu confianza, ¿no? Que había alguien que te podía defender. A lo mejor tú eras el que quería pegarle a los demás, pecador, Dios te perdone. Pero qué bonita sensación saber que hay alguien que te defiende, alguien que es más grande que tú, que es más poderoso que el que te quiere pegar, que es todopoderoso. Y para nosotros como cristianos hoy no hay nada que pueda venir en contra de tu vida que sea más poderoso que Dios. No hay conflicto que tengas en tu vida que sobrepase lo que Dios pueda hacer. Entonces nosotros como cristianos el día de hoy tenemos que recordar que Dios está de nuestro lado. No porque tú seas bueno, no porque tú seas santo, sino porque Él es bueno, porque Él es santo y por su gracia Él ha decidido amarte y defenderte porque eres su hijo. Esto nos lleva al consejo número 4 para resolver conflictos. Recuerda que Dios pelea tus batallas. Número 4, recuerda que Dios pelea tus batallas. Especialmente cuando estamos en conflictos donde nosotros no hicimos nada. ¿Te ha pasado? No hiciste nada mal y acabaste metido en un problemón que ya no sabes ni cómo salir. A veces llegas a un trabajo nuevo y nada más porque eres el nuevo están ya acusándote, diciendo mentiras y no has hecho nada, pero ya estás metido en un conflicto. Pues recuerda que Dios pelea tus batallas. Hay ocasiones en las que sí tuviste la culpa y ya no hayas cómo corregir lo que hiciste. Pues arrepiéntete y confía en que Él pelea tus batallas, sea cual sea la situación que estés pasando. En Daniel 10, versículos del 12 al 13, he registrado un momento en el que Dios estaba peleando la batalla de Daniel. Fíjate lo que dice. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Daniel había orado
Y parecía que se había detenido la bendición, pero Dios estaba peleando la batalla de Daniel. Dios había enviado a su arcángel a pelear esa batalla. Y así como Él envió a ese arcángel a pelear esa batalla, Dios puede enviar ángeles a pelear tus batallas. Y puedes encontrar, si platicas aquí, un montón de testimonios en los que podemos decirte, sí, de verdad, estábamos en un conflicto, estábamos en una situación que parecía que nosotros no podíamos resolver, y de repente Dios hizo algo, hizo un milagro y se resolvió. Un montón de situaciones que hoy no tenemos tiempo para platicarlas todas. Ahora vamos a continuar leyendo y vamos a leer algunos versículos, pero antes de leer quiero explicarte algo, porque va a aparecer una palabra ahí que yo no conocía, tuve que consultarla y seguramente tú tampoco la conoces, entonces quiero explicarla antes de que leamos para que cuando lo leamos ya sepas qué es. Te quiero preguntar si sabes qué es un majano. ¿Alguien sabe qué es un majano? Levanta la mano. Yo dije, un majano es el papá de los majanitos. No. Ahí va a aparecer un majano. Mira, ese es un majano. No, dale que sigue. Mira, ahí la puse para... eso está. Esta es interactiva, ¿ok? Un majano resulta que es esta cosa. ¿Va? Mira, un majano es un montón de piedras que se usaba anteriormente como cerca o como mesa. Aquí puedes poner carnita asada, los tamales. Entonces, básicamente, me quedó bonito, ¿no? Mira, hasta me sentí ahí en las praderas de no sé dónde. Eso es un majano, un montoncito de piedras amontonados para hacer algún tipo de ritual, para sacrificar un becerro, para comer ahí, para separar, era un tipo de barda también, o sea, se usaba para muchas cosas, básicamente es un montón de piedras apiladas. Entonces ahora sí vamos a leer el versículo 36. Acompáñame a leer primero ese y te explico, dice: entonces Jacob se enojó y riñó con Labán, y respondió Jacob y le dijo a Labán: ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Entonces, Labán llega, le reclama, y yo creo que por primera vez Jacob ya dice, se le bota el tapón y se le salen las palabras y dice, pues últimamente, ¿no? Diríamos aquí en México, pues yo qué te he hecho para que me persigas de esta manera, ¿no? Para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución. Le contesta, ¿no? Le contesta y le da una explicación bien larga, ¿ok? Tú sabes que cuando uno está enojado y está peleando con otro, las palabras parece que fluyen y fluyen. No, es que tú una vez me dijiste y esto y lo otro, y hace 15 años me dijiste que estaba gordo y así, ¿no? Entonces, cuando uno está enojado y peleando, las palabras fluyen libremente. Entonces no vamos a leer toda la discusión. Tú puedes leer todo ese pleito en tu casa si te gusta el chisme y eso. No andes viendo Pati Chapoy. Si me está viendo Pati Chapoy, saludos. No veas Pati Chapoy, lee la Biblia y te garantizo que hay historias más engarzadas que cualquier otra. Versículo 43. Ya no me hagan reír tanto. Respondió Labán y dijo a Jacob: las hijas son hijas mías, y los hijos, hijos míos son, y las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o a sus hijos que ellas han dado a luz? O sea que él decía que pues las hijas eran sus hijas, ¿no? Aunque ya las había vendido. Y que los nietos eran sus hijos. Y que las cabras o como becerros eran suyos también. Este es el tipo de gente que cree que tiene control y posesión de todo, hasta de tu propia vida. Siempre hay gente así en un conflicto, que quieren mangonearte, que quieren hacer de ti lo que quieren, que se aprovechan. Y es esta clase de gente que es muy complicado entender si lo que están diciendo va a acabar bien o va a acabar mal. Porque después de esas palabras él podría decir, pues todo esto es mío, me voy a llevar a todo mundo y matarlo a Jacob, ¿no? Y curiosamente pasa todo lo contrario. Pues te digo que este caso es bien extremo. Este hombre era medio complicado emocionalmente hablando. Versículos del 44 al 55. Aquí vamos a ver lo del majano. Ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Hago una pausa. Entonces le dice: estos son mis hijos, estas son mis hijas, todo lo que tú tienes es mío.
Y hace ahí una pausa, ¿no? Como tan, tararán, tan, ¿qué va a pasar? Entonces vamos a hacer un pacto y vamos a ponernos de acuerdo. Y dices, ¿qué onda? O sea, ¿qué rollo? ¿Qué pasó? Bueno, vamos a leer qué pasó. 45. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal, y dijo Jacob a sus hermanos: recoged piedras. Y tomaron piedras e hicieron un majano, y comieron allí sobre aquel majano. Y lo llamó Labán Jegar Saduta, y lo llamó Jacob Galad, porque Labán dijo: este majano es testigo hoy entre nosotros dos. Por eso fue llamado su nombre Galad. Y Mispa, por cuando dijo: atalaye Jehová entre tú y yo, y cuando nos apartemos el uno del otro. Si afligieres a mis hijas, o si tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Dijo más Labán a Jacob: he aquí este majano, y he aquí esta señal que he erigido entre tú y yo. Testigo sea este majano y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano ni de esta señal contra mí para mal. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzga entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana y besó sus hijos y sus hijas y los bendijo, y regresó y se volvió a su lugar. ¡Qué historia! Está de locos. Esto podría ser una buena novela. Llega Labán reclamándole, le contesta a Jacob, se pelean, acaba diciéndole: pues estos son mis hijos, mis hijas, mis cabras, todo lo que tienes es mío, y vamos a hacer un pacto y vamos a ponernos de acuerdo. Eso fue un milagro de Dios, y milagros todavía suceden en nuestras vidas cuando tenemos que resolver conflictos. Muchas veces van a pasar cosas inesperadas. Te va a pagar el que dices: este jamás me va a pagar nunca nada en la vida. Te va a pagar, si Dios quiere. El que dijiste: no hombre, este tiene corazón y cabeza dura, o sea, nunca me voy a poder arreglar con él. Dios lo va a tocar, porque esas cosas suceden. Aquí pasó con Labán. Y básicamente, pues hasta donde dijo: estas son mis hijas y todo lo que tienes es mío, no sabíamos qué iba a pasar. Pero él dice: vamos a hacer un pacto. Y básicamente pues preparan una carnita asada, que es realmente lo que sucedió. Sacrifican un becerro, lo asaron ahí, se lo comieron. Con eso hicieron un pacto, y fue como que pintaron una raya, ¿no? O sea, de aquí para allá tú, de aquí para allá yo, y no nos vamos a cruzar para hacer guerra, ¿no? Estamos en paz, era lo que estaba diciendo Labán. Y entonces estas dos personas, estos dos hombres, estos dos patriarcas, hacen un pacto de que no se van a atacar el uno al otro, de que se van a dejar en paz. Realmente yo creo que Labán era el que tenía que hacer un pacto de no cruzar, porque Jacob iba huyendo, él no pensaba regresar. Pero Dios acomodó todo de tal forma que fue de bendición para ambos. Y esto nos lleva al consejo número 5 y último para resolver conflictos. Y es: trata de llegar a un acuerdo. Número 5, trata de llegar a un acuerdo. Insisto, muchas veces Dios va a adelantarse, Él va a hacer la obra por ti, va a venir la persona con la que estás peleado, no sé, situaciones hay muchas, pero en lo que esté en tu mano hacer, trata de llegar a un acuerdo con aquel con quien estás conflictuado. Mateo 5:25, Jesús mismo nos dice esto: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. Es un caso extremo, pero el punto es: ponte de acuerdo con los otros, busca llegar a un acuerdo para que haya sanidad. Y si Dios te está mostrando con su palabra, si has pedido consejo, si estás tomando acciones y finalmente haces algo al respecto para ponerte de acuerdo, pues Dios puede hacer algo increíble en tu vida y en la vida de esa persona. Ahora, obviamente, es inevitable tener conflictos con los demás. El simple hecho de que seamos diferentes nos hace susceptibles a pelearnos con los demás. Entonces el problema no es si vas a tener problemas o conflictos o no, porque te aseguro que sí.
pero el punto es cómo vamos a enfrentarlos, cómo vamos a tratar de resolverlos, en nuestra propia fuerza o confiando en que Dios pueda hacer las cosas. Entonces no permitas que los conflictos o los problemas con otras personas te aparten de lo que Dios quiere hacer para ti. Especialmente si peleas con alguien que no es cristiano, pues el que está perdiendo eres tú, porque tú tienes a Cristo, tú eres el que te estás, decían antes, no sé si todavía, bajándote de la cruz, ¿no? Tú eres el que estás regresando a ser como eras antes, y la otra persona a lo mejor así ha sido toda su vida, y tú eres el que está siendo afectado. Entonces no te dejes llevar a ese punto. Encomiéndate a Dios y confía en que Él resuelve los conflictos aún entre personas que pareciera como Labán, que no tienen solución. Amén. Entonces, pues esta fue nuestra enseñanza de hoy en Génesis 31 sobre cómo resolver conflictos.